Ahí está, ok. Entonces, ¿por qué está rojo? No sé. Porque está grabando ahí. Ah, No sí sé. está grabando. Bueno, no sé por qué se puso rojo, no entiendo. Ok, así porque está conectado quizá. Ok, entonces, entonces cuando yo fui para allá, observé esto y luego cuando empezaron a decir cosas que yo empecé a investigar que estaban mal, por ejemplo, eso de las imágenes. Eso de las imágenes que decían que no hay que tener imágenes, que era prohibido tener imágenes, que era adorar a imágenes, todo eso empezaron a decir. Y yo dije, a ver, ¿cómo está eso? Voy a investigar, a ver si es cierto, ¿no? Porque si uno nada más lee la Biblia, en ciertos textos nada más, hay un texto que dice, no harás imagen alguna, en Éxodo 24. Ellos se agarran de esa cita bíblica para decir que no hay que tener imágenes. Entonces, cuando yo vi eso, dije, pues parece que tienen razón. Y entonces empecé a estudiar y vi que es una trampa eso. Es una trampa porque no leen los contextos. Es que antes de que diga no harás imagen alguna, habla de dioses. Dice, no tendrás otro Dios delante de mí. Y luego ya viene, no harás imagen alguna. Y luego más adelante dice, no te postes ante esos dioses. Entonces no se trata de una simple imagen. No, se trata de un Dios falso. Pero como es difícil estar detectando hasta que no se ponen a estudiar bien, hasta entonces decían, pues está mal esto, no ven los contextos. Y muy difícil para las personas estar dando tiempo para averiguar eso, porque las personas con trabajos estudian, tienen trabajo que hacer. Entonces, alguien viene, les da una clase, no investigan a fondo y se dejan creer pues lo que les dice. Caen. Así es. Y yo no soy una persona así. No, si alguien me dice algo, lo medito y lo investigo. Yo eso tengo desde hace muchos años, no es ahora. Entonces, por eso andaba acá, allá, acá. Andaba buscando perlas de valor. Así es. Andaba buscando perlas de valor. Fui con los alcohólicos anónimos también. Una temporadita ahí. ¿Tomó usted? No, pero me gustaba ahí. ¿Por qué? Porque lo que decían me parecía interesante. O sea, eran perlas de valor. Pues. Historias de la vida. Sí, perlas de valor. O sea, era valioso lo que decían. Era valioso lo que decían. Y luego veía que las personas se recuperaban, ¿no? Del vicio, pues, donde andaban. Pues ahí está bien. Está bien. Entonces, pero vi que tampoco vi que, ¿por qué se alejaban de la religión católica? Se alejan, porque ya no hablan así como católicos, sino hablan de otro modo. Los alcohólicos anónimos, la doctrina de ellos, así es. Entonces, dicen el Dios, algo así como el Dios personal, algo así. Entonces eso ya se dice, ¿cómo que el Dios personal? Que no es un solo Dios nada más. Entonces ya empieza uno a decir, pues, ¿cómo está esto? Pues, Es que como es un grupo abierto, sí. Yo pienso que no deben de tener influencia de alguna Así religión específica. Ese es precisamente Más es eso. bien es eso, ¿no? Que no deben de tener injerencia de una... De ninguna. De ninguna, Así exacto. Es. Entonces, cuando dice un Dios personal, entonces ya eso ya me suena a otra religión, porque efectivamente es otra creencia, ya no es una religión, una creencia en el Dios verdadero, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en el Dios en el Dios de los judíos, en el Dios de nosotros, que es Jesucristo y el Padre. Si no es cualquier Dios que tú tengas en tu mente, en tu corazón, ya está, pues caramba, pues esto no, eso ya no va. Eso ya nos aleja, y de hecho se aleja. ¿Por qué? Las personas que van con alcohólicos anónimos ya no van a la iglesia, ya no reciben a Cristo en la comunión. ¿Ya? Yo conozco a muchos alcohólicos anónimos así. Dicen que lo máximo es ahí donde están, punto. Está ahí. Entonces, tiene un valor. Es una perla de valor. Claro. Pero
vamos a descubrir la perla de gran valor. Por eso dice Jesucristo que hay una perla, que encuentra una perla de gran valor y vende todas las que tiene para adquirir esa perla. Ese es el reino de los cielos, que es otra cosa que la iglesia y Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo. Si las personas vieran y estudiaran a fondo esto, no andarían con Alcohólicos Anónimos, ni habría centros de rehabilitación, porque el mejor centro de rehabilitación es la iglesia y Jesucristo. Pero ¿quién predica eso? ¿Quién lo predica? ¿Y quién lo vive? Pues los mismos ¿Y quién lo católicos entiende? debemos de pregonar. ¿Y quién lo entiende? Entonces, aquí ya nos metemos a reflexionar qué está pasando, qué está sucediendo. No estamos viviendo bien nuestro catolicismo, no estamos viviendo bien nuestro cristianismo. No lo entendemos, no lo podemos expresar, ni lo vivimos ni lo expresamos. Quizá lo vivamos poquito, pero no suficientemente. Entonces, ¿quién nos va a creer así? Y luego más que hay personas que no pueden dejar el vicio, ¿verdad? Entonces, bueno, pues mira, vete con los Alcohólicos Anónimos, ahí se van a recuperar. Ok, pues ya va para allá, ¿ya? Y allá se quedó ya. Sí, es una nueva religión. Porque religión se puede decir de muchos modos. Religión es un conjunto de creencias, dice el diccionario. Llámese iglesia, llámese grupo, como quiera uno decirle, es un conjunto de creencias, no son doctrinas. Así como Jesucristo tiene una doctrina, hay muchas doctrinas, porque nosotros recibimos el conocimiento de los mismos seres humanos. Aquí no hay nadie que diga, es que esa es mi religión personal. Eso no hay eso. Si quiere uno hacer una religión personal, sí se puede hacer, claro. Pero casi la mayoría de las cosas las aprendemos de los demás. Por ejemplo, los que van con los Alcohólicos Anónimos aprendieron una doctrina de los que inventaron eso. Los testigos de Jehová, igual, Carlos Russell fue el que hizo esa religión. Los mormones, José Smith, con su doctrina. Cada quien tiene su doctrina. Y la Iglesia Católica tiene la doctrina. ¿Ok? No es que aquí hay ventajas, por eso es la de gran valor. ¿Por qué? Porque esta es base y columna de la verdad. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay una iglesia que tiene esa verdad, que es la Iglesia Católica. Por eso en 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es base y columna de la verdad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la verdad... Supongo que lo vimos en el tema de la iglesia, ¿verdad? Así es. Entonces... ¿Timoteo qué? 1 Timoteo 3:15. La iglesia es base y columna de la verdad. ¿Y cuál iglesia? Pues la Iglesia Católica, porque no había otra. No hay otra, no había otra. Volvemos a repetir, las iglesias protestantes y todo tipo de iglesias salió a partir del año 1520. La única iglesia que había antes de 1520 era la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo en el año 33. Que los que no son católicos, no. La Iglesia Católica empezó a partir del año 320, algo así dice. Que Constantino la hizo, algo así dice. Pero eso está mal, no es correcto, porque Jesucristo dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Se tumba eso ya. Okay. Jesucristo prometió estar con su iglesia hasta el fin de los tiempos. Se quita eso, eso ya no va. Si Él lo prometió, Él lo cumplió. ¿O acaso miente Jesús? No. Entonces, eso se tumba fácilmente. Y más la historia. Vemos la historia. ¿Quién tiene la tumba de San Pedro? La Iglesia Católica. ¿Por qué no la tienen los protestantes? Si soy la iglesia verdadera, ¿por qué no la tienen ellos? ¿Sí se está grabando? Sí, está grabando. Entonces, ¿se fija? Es cuestión, pues, entonces yo cuando fui con los testigos de Jehová, ya me fijé eso, que es una telaraña donde caen las personas ahí. Y algo semejante también en las otras sectas. Los mormones igual. Los mormones tienen su doctrina también. Y en la doctrina de ellos
dicen que hay otro evangelio. Así se llama el libro del Mormón, otro evangelio. Pero si la persona no sabe que en la carta a los Gálatas, que dice las enseñanzas de Jesucristo, que no hay otro evangelio. Y el que diga que hay otro evangelio es el anticristo. Pues eso ya no va a eso, ya es el que está en contra de Cristo hacia otro evangelio. Y luego dice que está maldito aquel que anuncie un evangelio diferente. En Gálatas 1:8 dice, maldito sea el que diga que hay otro evangelio. Ándale. Porque es una cosa tan así, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona está borrachita, dice la Biblia, no eran el reino de los cielos borrachos. Ni los mentirosos, ni los homosexuales, ni los, ¿cómo se llaman? Ni los asesinos, ¿verdad? Pero no dice malditos. Y ahí sí, el que cambia la doctrina sí es maldito. Además de que no va a heredar el reino de los cielos, está maldecido ya. No es como un borrachito. Un borrachito no está maldecido por Dios. Pero el que cambia la doctrina de Jesucristo, está maldito. Así que yo cuando vi esas cosas dije, ay, esto de los testigos de Jehová, esto de las otras sectas, todo eso no es la perla de gran valor. Cuando yo vi que la Iglesia Católica tiene todo, que es el reino de los cielos, dije, esta es la perla de gran valor. ¿Sí? Jesucristo y su iglesia. Esa es la perla de gran valor. Entonces yo dejo todo a eso, no sirve eso, y compro, es decir, adquiero la de gran valor. Así es. Ahora, ya adquirimos esa perla de gran valor, ya sabemos cuál es. Entonces, hay que poner el esfuerzo de estar metidos ahí y practicar lo que dice el Rey. ¿Qué dice el Rey? Jesucristo. Hay que ver qué dice y obedecerle. Luchar por obedecerle a Jesucristo. ¿Sí? También, por ejemplo, las sectas tienen para engañar a la gente, ofrecen una religión barata, que no cuesta esfuerzo. ¿Sabe qué dicen así? Dicen así, la mayoría de las iglesias que no son protestantes dicen así. No, Jesucristo no te pide que hagas obras, no. Solamente confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y acéptalo en tu corazón y ya estás salvo, ya te salvaste, juntos. No tienes que hacer obras, eso no es cierto, porque Dios te salva gratuitamente. Ah, caray, qué bien, es una religión tan buena, tan fácil, oye, qué bien, yo la quiero. No necesitas confesarte, no necesitas irte a recibir la comunión, no necesitas hacer obras de caridad, no, porque eso no salva. El que salva es Jesucristo, por la gracia, una salvación gratuita. Y como la Biblia sí dice, y si no se meten a fondo a ver qué significa eso, pues también ya cayeron en una telaraña, igual. Ya cayó otra mosca en la telaraña y no se va a zafar de ella. ¿Sí me expliqué? Sí. Ahora le voy a decir cómo se debe entender esa parte de la Biblia. Cuando dice el apóstol San Pablo que no por las obras somos salvados, sino gratuitamente, dice las obras de la ley. ¿Cuál ley? La del Antiguo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento había unas leyes que cumplir. Y el que no las cumplía no se iba a salvar si no las cumplía. Pero si no las cumplía todas, no nomás una, todas. 10 mandamientos, ¿se acuerdan los 10 mandamientos? Ok. El que no cumplía los 10, con uno que fallara ya, todos no los cumplía. ¿Y quién los iba a cumplir? ¿A poco nosotros los cumplimos? Tampoco. Por eso dice la Biblia, o sea, el apóstol San Pablo, que no nos vamos a salvar por las obras. ¿Pero cuáles obras? Las de la ley, del Antiguo Testamento. Porque ahora viene Jesucristo y nos salva por gracia, no por obedecer esas leyes, no por, ¿sabes? ¿Sí? Ahora Jesucristo nos salva gratuitamente. Es decir, no necesitamos cumplir aquellos mandamientos, ya quedaron atrás esos mandamientos. Ahora vamos a adquirir los nuevos mandamientos de Jesucristo, que algunos son iguales pero otros no.
Si vemos la Biblia, Jesucristo cambia. Dijo Jesucristo, oíste que se dijo, no matarás. Pero yo les digo, aquella persona que odia a su hermano ya lo mató. Ya cambió el mandamiento, ya lo hizo más amplio. Entonces ya no es aquel, es otro. Y así va cambiando mandamientos de Jesucristo. Entonces nosotros ya no podemos observar los mandamientos del Antiguo Testamento. Y los judíos se aferraban a eso, que teníamos que ser salvados observando los mandamientos de la antigua alianza. Se aferraban así. O sea, no le hagan caso a Jesucristo, en otras palabras, ¿no? O sea, tienen que obedecer lo que manda la ley del Antiguo Testamento. Esa era su pelea del apóstol San Pablo con los judíos, que no querían convertirse al cristianismo, que no querían seguir a Cristo, que hasta lo mataron, pues, ¿ok? Entonces, ese era el pleito de ellos. Por eso el apóstol San Pablo siempre decía, no se van a salvar por las obras de la ley. Y los protestantes dicen, entonces nos salvamos gratuitamente, sin hacer nada. Oh, qué bien. Y agarran de ahí, y todos están así. ¿Y por qué no ven las otras partes de la Biblia que dice Jesucristo? No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga mi voluntad. Entonces no se trata de que no vamos a hacer obras. Vamos a hacer las obras que mandó Jesucristo ahora. ¿Sí? ¿Sí me Sí, Entonces, ¿se fija cómo hay confusión si no lee uno la Biblia a profundidad? ¿Y lo enreda? Todos dicen así. Si usted tiene parientes que son protestantes, dígales cómo se salva uno, igual que dicen, no necesita hacer obras. Mira, aquí te voy a enseñar la cita bíblica esta. Se les va a enseñar ahí, mira. Pero no entienden a fondo eso. Ok, ahora bien. Sí, ¿por qué también decían eso? En esa parte, cuando el apóstol Pablo decía eso. Porque realmente aquella persona que decía que confesaba con su boca que Jesucristo era su Señor y que lo aceptaba en su corazón como su Salvador, se iba a salvar. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque en ese tiempo no era como vivimos ahorita. No, aquella persona que decía eso es porque ya estaba comprometida con Jesucristo y estaba dispuesto a morir por él. No es como ahora. Una persona dice, pues acepta a Jesucristo, ya te vas a morir si alguien te pone una pistola ahí, ¿crees en Cristo? Pues no, en ese tiempo sí. Porque estaban convencidos de que decían, sí, Jesucristo es mi Señor y yo le voy a obedecer y todo eso, ¿no? No necesito las obras, pero el Antiguo Testamento. Entonces, cuando decía eso, es porque estaba decidido a morir por Jesucristo. No es como ahora eso. Entonces, si no vemos los contextos de la historia y del tiempo en que se vive, también se cae en error. Así es. Entonces, por eso nosotros debemos entender la Biblia a profundidad, bien profundamente, para estar seguros, bien cimentados. Y eso es.